tenido que inventar muy poco para construir el personaje de este narrador que lleva mi nombre, que ha escrito los libros que yo he escrito, y sobre todo al que le han ocurrido dos cosas muy importantes que me han ocurrido a mí. En el año 2005 yo conocí a un médico, hijo de un profesor de ciencias forenses muy importante en Colombia, que después de enterarse de mi interés por los grandes crímenes del siglo XX en Colombia, me invitó un día a su casa y me contó que él tenía en su propiedad, y me los mostró y me los puso en mis manos, restos humanos de las dos grandes víctimas del siglo XX en Colombia, que son Jorge Eliezer Gaitán y Rafael Uribe Uribe. Ese momento en que yo tuve en mis manos una vértebra de Gaitán, una parte del cráneo de Uribe Uribe, coincidió en el tiempo con el nacimiento de mis hijas. Y de alguna manera esos dos incidentes se mezclaron en mi cabeza. Empecé a preguntarme cómo van a heredar mis hijas que acaban de nacer, que acaban de llegar a este país, cómo van a heredar su pasado violento, los crímenes, los traumas nacionales que son esos dos asesinatos. Y de ahí sale mi decisión de contar toda la novela desde mi biografía, desde mi punto de vista como Juan Gabriel Vázquez, padre de estas niñas, amigo de este hombre médico que tiene en sus manos, que me pone en las manos estos restos. Todo eso fue tan potente que me pareció evidente de inmediato que inventar un narrador ficticio para que contara esta historia iba a reducir su potencia, iba a disminuir su potencia. De alguna manera era faltarle al respeto al azar maravilloso que me entregó esta historia, y fue así que decidí entonces contarla desde mi nombre, desde mi biografía y desde mis traumas también, porque la novela también es un exorcismo de mis conflictos, no solo con la historia colombiana, sino de conflictos personales, íntimos, que están en la novela de manera muy franca y muy autobiográfica. Bueno, uno de mis grandes descubrimientos mientras escribía la novela, y que es un descubrimiento que hace también mi personaje Carlos Carvalho, fue esa coincidencia aparentemente banal, pero que para mí es muy significativa. Tanto en el crimen de Uribe Uribe en 1914 como en el crimen de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, todos los testigos hablan de un hombre vestido de manera muy elegante, que observa la escena, ¿no? Un hombre que no pertenece a la escena, que no se involucra en la escena, pero que sí la observa desde la distancia y que está siempre vestido con mucha elegancia, con unos pantalones muy finos, dicen los testigos de la muerte de Rafael Uribe Uribe, con un abrigo muy elegante, dicen los testigos con traje de 3 piezas, dicen también los testigos del asesinato de Gaitán. Y luego encontré en las memorias de García Márquez, y esto forma parte del tejido de la novela, es uno de los incidentes que hacen avanzar la intriga de la novela. Es una página de las memorias de García Márquez en la que él dice, sin cortarse ni un pelo, dice que él estaba presente en el asesinato de Gaitán y que vio como un hombre de modales de duque británico, dice García Márquez, lograba, de maneras que él describe fantásticamente, lograba que la multitud enardecida por el crimen de Gaitán asesinara al asesino. Y dice García Márquez que a él en ese momento ya le quedó la convicción de que ese hombre elegante había logrado que mataran al falso asesino para proteger a los verdaderos. Y esta idea de ese hombre misterioso que atraviesa la historia, atraviesa 34 años de historia, para estar presente en dos crímenes que son aparentemente distintos y que luego tienen muchos más puntos en común de lo que uno cree, comenzó a obsesionarme a mí, y por supuesto se le convirtió en una gran obsesión a Carlos Carvalho, el personaje, que encuentra allí mucho más que una coincidencia, encuentra toda una visión de lo que es la violencia colombiana y de lo que son nuestros grandes momentos traumáticos. Pues mira, la conspiración que mató a Kennedy se menciona en el libro, tiene una participación importante en algún capítulo de La forma de las ruinas,
no solo por un interés que yo siempre he tenido en ese asesinato y en las sombras que lo rodean todavía, sino también porque en la vida real el, el personaje, en la vida real el personaje que inspiró a mis personajes ficticios, el doctor Benavides y su padre, era un médico forense que en los años 60 estudió balística en Estados Unidos, y él, mediante sus propios conocimientos de balística, llegó mucho antes que nadie a la conclusión de que a Kennedy no hubiera podido matarlo solo un tirador. Estamos hablando de principios de los años 60, probablemente un año después del asesinato de Kennedy, digamos 1964 o algo así. Este hombre, médico colombiano que va a hacer estudios de ciencias forenses en Estados Unidos, llega mediante sus propios conocimientos recién adquiridos a la conclusión de que la teoría del único tirador es falsa, no puede ser cierta. Entonces yo utilicé sus documentos en la novela como parte también de la creación de la intriga, sus documentos, sus papeles, sus anotaciones que llegaban a la conclusión en balística de la conspiración contra Kennedy, y fue muy fascinante descubrir pues que este hombre en la vida real había llegado a una conclusión que después ya se da por sentada entre todos nosotros, todos los que estudiamos el crimen de Kennedy, sabemos que eso fue así. Sí, la palabra obsesión aparece muchísimo en mis entrevistas, en mis conversaciones, en mis ensayos, porque creo eso exactamente. Creo que un novelista es una persona perseguida por obsesiones, por demonios, como dice Vargas Llosa. Y escribir muchas veces es la única manera que tiene de liberarse de esas obsesiones, de darles una forma, de entender lo que son y cómo tratarlas. Y esta novela es probablemente la más obsesiva de todas las que he escrito.